Bienvenidos al podcast Humanamente, hablando de humanos. Yo soy Shilo Ramírez. Y yo, Feli Sánchez. Y juntas en este espacio hacemos del comportamiento humano el protagonista del qué hablar, Tratando temas de la vida cotidiana desde la psicología, y la criminología, pero sobre todo de manera humana y sencilla. en donde aclararás tus dudas, ¿O te surgirán más? con la intención de aprender todos juntos. Escúchanos todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Nos encuentras en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Humanamente. ¿Estamos listos, humanos? 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este su programa titulado Humanamente, Hablando de Humanos. pues bienvenidos, humanos, qué gusto tenerlos nuevamente por acá, escuchándonos para disfrutar nuevamente de otro tema muy interesante, muy importante. Como siempre, importante. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de nuestra relación con nuestros padres. Es un tema que nunca habíamos tocado y que a veces descuidamos mucho, o sea, como que damos por hecho que pues es como normal tener dificultades o diferencias con nuestros padres, incluso al grado de casi ni hablarles, y pues no, o sea, sí es importantísimo tratar de resolver, de reestructurar esta relación con ellos, Esa ¿no? palabra me gustó. Y sabes también la percepción que nosotros tenemos de nuestros padres. Exacto, ¿no? Claro. Este tema efectivamente es para hablar de eso y la intención es como de verificar esta reconciliación en esta relación con los padres. Claro. ¿No? Sí. Pues es que, lejos de que, como en muchos casos que hemos hablado aquí, pues no es un tema que se siente uno a la mesa y diga, hoy voy a hablar de cómo me voy a reconciliar contigo, ¿no? Como papá. Exacto. O como mamá. Sí. No, es que son temas que pues no los vemos porque pues no estamos acostumbrados a hablar de ellos, ese es uno. Sí. Y porque en un contexto familiar, en una dinámica familiar, pues hasta nos parece algo que pues no se tiene que preguntar porque así es. Ajá, claro, ¿no? Claro, sí, tienes absolutamente toda la boca llena de razón. Sí, es cierto. Y me gustó la palabra que utilizaste de la percepción que tenemos de nuestros padres. Y sí es cierto, y es sobre lo que nos vamos a enfocar justamente en este episodio, ¿no? De ayudar a modificar un poco, a reestructurar, a cambiar un poco esta percepción, muchas de las veces equivocada o un tanto distorsionada que tenemos en relación a nuestros padres y que eso no nos permite a nosotros vivir en paz, tranquilos, en armonía con ellos. Entonces, bueno, eso es de lo que se trata hoy. Y fíjate que para empezar, a mí me gustaría pues sí aclarar que realmente creo que la cultura ha influenciado mucho en esta percepción tan equivocada, o diría yo tan exagerada que tenemos de lo que es ser padres. O sea, nuestra cultura se ha encargado de hacernos creer que los que son papás, y bueno, no se diga la mamá, ¿verdad?, tienen que ser perfectos. O sea, tienen que ser esos hombres y mujeres omnipotentes que nos den todo, y además hasta omnipresentes, casi, para que estén en el trabajo, pero al mismo tiempo con nosotros, ¿verdad? Que nada nos falte, que nos llenen y nos sacien todas nuestras necesidades emocionales, económicas, etcétera. Porque si no es así, entonces son malos padres, o entonces yo crezco con carencias, o no, entonces yo no estoy satisfecho o sano emocionalmente porque mis papás no me dieron, porque les faltó esto, porque carecieron de aquello. Y creo yo que estamos exigiendo demasiado, y en eso sí creo que tiene mucho que ver la cultura. Fíjate que, quieras que no, creo que la cultura, y es más, muy influenciada por la religión, nos ha hecho creer inconscientemente que la figura, sobre todo de la madre, debe de ser perfecta. O sea, esto incluye cualidades como intachable, entregada, amorosa, incondicional, rescatadora, bueno, omnipotente, casi, o sea, literal, yo creo que esa palabra engloba todo. Y entonces, obviamente, si la cultura nos ha hecho creer eso, pues es lo que estamos en nuestra cabecita esperando, ¿no? Que suceda con nuestra mamá.
Y pues resulta ser que se nos olvida que las mamás no son ni divinidades, ni santas, ni de otra dimensión como para tener todas esas cualidades, ¿no? O casi lo que o casi tomarlos como requisitos para ser considerada una buena madre. Yo sí creo que la religión de una u otra manera influye en esta cuestión, porque bueno, figuras como la Virgen de Guadalupe o en general la Madre de Dios, pues se han puesto indirectamente de modelo de lo que debe ser la madre. Y la verdad es que son unos estándares evidentemente fuera de toda realidad humana. Y eso es lo que muchas de las veces a los hijos nos frustra, porque damos por hecho que así tendrían que ser todas las madres, incluyendo las mortales, y pues nos estamos equivocando. Así es, esto que dices de la cuestión cultural, pues es bastante lógico desde la perspectiva que si formamos parte de un grupo social, ¿no?, pues somos el resultado de esa interacción social, ¿no? Y también hablando un poco más en relación al modelo de crianza, digo, ahora los que somos adultos, pues regrésate 20, 30, 40 años y todavía era más marcado que los varones, los papás salieran a trabajar y las mamás se encargaran de la crianza. Entonces, pues a quién se le carga o que a quién se le da esta mayor carga de culpa, pues a la mamá. Claro. ¿No? Y súmale esto segundo que dijiste sobre que se tiene la idea de que el ser madre es padecer, sufrir, llorar, sacrificarse. Sí. Y sacrificar prácticamente la tu vida claro, a tu un felicidad, hijo, claro, como en estos referentes religiosos que tenemos, ¿no? Exacto. Que bueno, como toda sociedad, pues se va cambiando y se va evolucionando. Claro, ¿No? sí, por supuesto. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Los referentes religiosos que tenemos, pues implican una madre así, sufrida, sacrificada, que necesariamente para demostrar su amor y para saber si es una buena madre es porque tuvo que haber dado todo al grado de sufrir, de pasar por encima de sus propias necesidades, etcétera, etcétera. Y pues bueno, eso lo puede hacer una divinidad, pero no un ser humano. Y que el meollo del asunto. Del tema, sí, del tema, que la parte fundamental del tema ahora es digamos, no enfocarnos en la cuestión del ser padre, sino en nosotros como hijos, cómo estamos percibiendo esa situación. Es decir, esto lo estamos mencionando porque los hijos percibimos o no les permitimos a nuestros padres equivocarse, ¿no? Exactamente. De tan expectativa y tan percepción tan perfecta que se tienen los padres, que olvidamos que son como tú, como yo, como las personas como nuestros humanos que nos oyen, son eso, humanos, ¿no? Exactamente. Y tal cual pueden tener todos los defectos, pero también pueden tener virtudes, ¿no? Exacto, y entendiendo esto y partiendo desde ahí, o sea, aceptando la realidad, es como uno puede ir cambiando, ¿no? Modificando esa percepción que tenemos de los padres, en donde sentimos que, cómo nos fallaron, cómo les faltó dar. Bueno, es que pues depende, como bien dijiste, de las expectativas que teníamos de ellos, y normalmente son muy altas. En nuestra cultura, en la cultura occidental, son altísimas. Entonces, claro que basándonos en ese nivel de exigencia, pues, todo nos va a quedar cortos, ¿no? Entonces, hay que empezar a cuestionarnos qué tan real es eso que, según nosotros, no nos pudieron dar más bien, no nos dieron y que según nosotros sí nos lo podían dar. Y es más, peor aún, que nos lo tenían o debían de haber dado. O que tenían que darlo con ciertas características, ¿no? Porque de repente nos volvemos exigentes. Cuando, insisto, no conocemos la circunstancia en ese momento en el que se dio esa situación, ¿no? Y bueno, el por qué vamos a hablar de este tema. Porque para empezar es por beneficio propio, ¿no? Total y absolutamente. De todos y cada uno de nosotros. Bien si no es como para otorgar un perdón en la totalidad, pero mínimo, o bueno, sí, eso es lo ideal, pero si no, mínimamente entender cuáles eran las circunstancias o qué pudo haber pasado y buscar un poco de paz. Claro. Sí, finalmente nuestros padres son las figuras más importantes de nuestra vida. O sea,
eso es una realidad rotunda, eso ya no es cuestionable, o sea, eso es una realidad. De hecho, son nuestros referentes para, pues en todo, nos guste o no, aunque haya gente a la que le cueste trabajo creer eso, ¿no? Que son nuestros referentes para elegir pareja, de lo que es el amor, de lo que es ser madre o padre, etcétera. Prácticamente para todos son nuestros referentes porque son esas dos primeras personas a las que vimos desde cuando salimos del vientre de la madre. Entonces, de ahí tomamos mucho referente de cómo es la vida, etcétera, etcétera. Entonces, sí es bien importante estar bien con ellos para nosotros sentirnos bien. Y sobre todo, ¿sabes también por qué? Porque esto tú estoy segura que lo ves en tu práctica terapéutica, de que pues nuestros problemas actuales, algunos, uh-huh. En algunos ámbitos, si no es que en la mayoría, tiene que ver justamente con esto, ¿no? En el tipo de relación que llevamos sí. Con los papás al principio, de alguna u otra manera, sí está vinculado en la forma en que nosotros llevamos nuestras relaciones de pareja, sí. Nuestras incluso relaciones de amistades, sí. O incluso nuestras relaciones con otras personas desde la perspectiva de que pues somos el resultado de cierto grado de educación o de ciertas características de educación. Sí, absolutamente no te equivocas en nada. O sea, no solamente es para, pues, estar en paz con estas personas que nos dieron la vida, ¿no? No solamente eso, sino porque realmente lo bien o lo mal que estemos con ellos se va a manifestar o a reflejar en cualquiera de los demás contextos de nuestra vida y en cualquiera de nuestras relaciones, y más en la cuestión de pareja. Entonces, todo aquello que no he resuelto yo con mis padres, lo voy a llevar a la relación de pareja. Eso es una ley, o sea, eso ya tampoco es cuestionable, no es si me gusta o no, esa es una realidad. Entonces, qué mejor que estar bien con ellos para poder yo llevar mis demás relaciones de una manera sana. Y hace ratito decías algo que me dejó pensando, eso lo he escuchado mucho, pero bueno, sí creo que fíjate que o sea, me deja pensando. Tú decías, si a lo mejor si no podemos perdonarlos, pues por lo menos mantener una relación cordial o etcétera, ¿no? Como le quieras llamar. Fíjate que, bueno, yo he llegado a un punto, creo que el hacer conciencia tiene ciertos niveles, ¿no? Y creo que un nivel muy sano, ¿no? Y muy evolucionado de conciencia es dejar de creer que tenemos que perdonar a nuestros padres. O sea, yo creo que, digo, a excepción de ciertas situaciones, que ahorita vamos a comentar algunos ejemplos, que esas son imperdonables y se vale incluso guardar distancia y no es obligatorio hacer las paces, ¿no? Después de haber vivido esas circunstancias con los padres, pero a excepción de esas, creo yo que tampoco podemos andar por la vida pretendiendo perdonar a nuestros padres cuando son esos seres que pues nos hicieron, ¿no? Nos crearon, nos dieron la vida, y que en la medida de lo que tenían para dar, dieron lo mejor, y con muy buena intención. Entonces, en ese sentido, viéndolo así como es, pues no tendríamos que perdonar nada porque no hubo intención de molestar, sino absolutamente todo lo contrario. ¿No? Pero bueno, ese es un tema un poquito como más profundo, quizá más complicado de entender y que aquí puede darse una controversia, pero sí creo es algo y que ya, en su momento también me ha tocado trabajarlo, ¿no? Que en mi propia vida y con pacientes, en donde sí creo que ya tendríamos que dejar de estar buscando ese perdonar a los papás, ¿no? Y hasta que te logre perdonar por eso que no me diste, entonces puedo estar bien contigo. Me suena un acto un tanto soberbio hasta cierto punto, porque los padres siempre tendrán mayor jerarquía que nosotros y son humanos. Entonces, en ese sentido, es que si fuera eso tendríamos que andar por la vida otorgando nuestro perdón a todo mundo. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, te comprendo. Ajá, entonces, bueno, el rol que les tocó evidentemente es tan grande, es con tanto nivel de responsabilidad, que evidentemente de ese nivel pueden ser también los errores, pero se entiende que es porque les tocaba hacer, era lo que les tocaba hacer, ¿no? A lo mejor ponernos límites, reglas, a lo mejor pues separarse de nosotros un tiempo para poder mantenernos, ¿no? Porque era o comíamos o se la pasaban apapachándonos, o sea, en fin, muchísimas cosas en donde sí creo que era quizá seguramente
lo que se ameritaba en ese momento, en muchas de las ocasiones. Entonces, tanto como para decir te perdono, creo que es un poco un tanto soberbio y viendo todo un panorama muy corto, ¿no? Demasiado corto. Pero bueno, eso es en mi opinión. Sí, lo que estoy entendiendo es que como el primer paso como para llevar a cabo esta reestructuración es entender que nos tuvimos lo que pudieron darnos, de la manera en que pudieron hacerlo, bajo las circunstancias que pudieron hacerlo, y que posiblemente en ese momento, si hubieran podido haberlo hecho de una mejor manera, es muy seguro que lo hubieran hecho, ¿no? Sí. Pero bueno, las circunstancias de ese momento, de esa situación en específico, pues los llevaron a actuar de cierta forma, claro, con lo que sucedió, ¿no? Claro. Y entonces ya no tendríamos, una vez entendiendo esto, entenderíamos que ni siquiera tendríamos por qué pedirles, o ni siquiera tendríamos por qué exigirles que nos... O sea, que tuviera un perdón, que se disculparan con nosotros, pero otorgarles el perdón. Y nosotros otorgarles el perdón, porque no habría cabida a eso. Exacto, exactamente. Así es. Sí. Totalmente. Ahora, en otros temas y en otras ocasiones hemos dicho abiertamente que hay situaciones en las que no por ser familia uno tiene que perdonar, y no por el hecho de que sean parte de tu estructura familiar tienes que perdonarle todo. Eso siempre lo hemos dicho. Sí. Ni permanecer cerca de ellos. Así es. Eso siempre lo hemos dicho, y una vez más lo reiteramos. Exacto. Que podría parecer un tanto contradictorio con el tema. Bueno, si el tema que en este momento estamos abordando es reconciliarte con tus padres, pero después me dices que hay ciertas, que no por ser familia tengo que permanecer o amar. Bueno, si es contradictorio, solo que lo segundo va encaminado a cosas muy específicas a considerar. Claro, y ya muy graves. ¿No? Sí, claro. Hablamos, por ejemplo, es decir, no estás obligado por el hecho de ser familia a amar o a permanecer si hay obviamente una situación tan delicada y tan grave como un abuso sexual. Totalmente de acuerdo. O ya sea, por uno de los progenitores, o incluso el encubrimiento por parte de los progenitores, ¿no? Sí. O que tu mamá sepa que tu papá te abusa, o que su esposo, ¿no? Porque rehizo su vida, abusa de ti y ella no hacía nada. Ese tipo de relaciones, ¿no? De una madre así, pues no, o sea, no estás obligado, como bien dices, o sobre todo que estaba consciente y permitía, ¿no? Exacto. O situaciones como algunos casos que hasta los mismos padres venden a sus hijos, ajá, ¿no? Claro. Sea, es más que lógico que hay situaciones donde no estás obligado a perdonar y a tratar de reestructurar una relación buena y sana. No, por supuesto que no. También situaciones como actos fraudulentos. Ajá. ¿No? Por parte de la misma familia, por parte de los papás. De los papás, que a lo mejor no sé, es que despojan a los hijos de sus propiedades, no sé, bueno, ha llegado a pasar. Sí, o situaciones que también es común, de que los hijos emigran. Ajá. Y envían remesas, y resulta que cuando llegan ese dinero ya se lo gastó la mamá y el papá. Sí. Y en pura en cosas que claro. no tienen frutos, ¿no? Exacto, sí, tienes absolutamente toda la razón. Sí, igual que cualquier situación que los haya puesto en riesgo, ¿no? En su infancia, en su adolescencia, no sé, a lo mejor mamás o padres que pues consumían alguna sustancia ilícita. O que los obligaran a vender, por ejemplo, ¿no? Ajá, o que los prostituyeran para sacar, o sea, circunstancias así de graves, de extremas, ¿no? O incluso que te haya abandonado y que en algún momento regresó a tu vida. Eso, digo, hay quien puede perdonar eso y es válido, o sea, qué padre, o sea, qué bueno, eso es de aplaudir, pero tampoco es una obligación, o sea, un abandono, hay quien puede decidir no, o sea, no, no, a mí sí me causó mucho daño el que se fuera, el que me dejara, no sé, a mis 3, a mis 5, a mis 7 años,
y no regresó hasta mis 30, no, y no, pues no puedo con eso, no, bueno, perfecto, o sea, totalmente válido, ¿no? Entonces, aunque hay quien sí puede, pues también está muy bien, pero digo, sí son casos o situaciones ya muy particulares que por el nivel de gravedad sí amerita considerarse, pero por ejemplo, el del abuso, como bien dices, no, bueno, ese definitivo no. Sí, no hay manera. Sí, no, ese no es ni cuestionable. O incluso también hay mamás o papás muy tóxicos, amiga, que se dedican así, se empecinan a separar a sus hijos de sus parejas, ¿no? O sea, le hacen la vida imposible a la nuera, al yerno, y vuelvo a lo mismo, y sin motivo alguno, nada más porque no te vas a llevar a mi hijo o a mi hija. Sí, impresionante. Ajá. O situaciones también en las que no permiten que hagan sus vidas, es decir, que vayan a otra escuela a estudiar, que salgan de a lo mejor de donde viven, ¿no? Que vayan a vivir a otra casa, y empiezan las situaciones de manipulación y chantaje, sí, ¿no? Sí, digo, sí he tenido casos en que, por ejemplo, las mamás les prohíben, a veces explícita o de forma muy, muy implícita, ¿no? Manipulatoriamente, casarse a las hijas. O sea, ¿sí me doy a entender? Sí. Ajá, sí, o sea, se los prohíben. ¿Para qué? Para quedarse a cuidarlas. Ya sea que explícitamente le digan, no te casas, así ya estén a un paso del altar, o a través de la pura manipulación impiden, así como de telenovela, amiga, te lo juro, amiga, de telenovela arman todo para poder impedir esa boda. Entonces ese tipo ya de situaciones, pues sí ya merita considerar, si de verdad, o sea, si es sano tener, para empezar, si es sano tener una madre o un padre así, tan cerca. O sea, ahí sí yo creo que al contrario, ¿no? Sí, ahí al contrario sí sería de aléjate. Exactamente, aléjate, sí, guarda distancia. Pero bueno, fuera de esas circunstancias, todo lo demás creo que es parte de ser padre, ¿no? Y de ser hijos, y tendríamos que aprender a aceptar, simplemente eso, a aceptar eso que nos pudieron dar, en vez de cuestionar, ¿no? Y estar renegando todo el tiempo por eso que sentimos que no nos dieron, porque además es lo que sentimos o creímos que no nos dieron, ni siquiera tenemos la certeza de que no nos lo hayan dado, porque cuando hablamos de amor, hablamos de algo muy subjetivo. Uh-huh. Sí, y aparte también verificar en nosotros mismos qué es lo que estamos, o cuál es el concepto que estamos manejando, ¿no? Porque si yo te pedí a lo mejor que me dieras educación y tú no podías pagarme la escuela que yo quería, bueno, claro, también ahí es un acto de verificar qué es lo que yo estaba exigiendo. Exacto, ¿no? Sí. Y contrastarlo con la realidad de ese momento. De ese momento. Sí, por supuesto. Porque al final, pues de educación no te dejaron, solo que no fue en la superescuela que tú querías. Claro, exactamente. Muy bien, sí. Bueno, ahora, ¿cómo podemos reconciliar o sanar con nuestros padres, ¿no? Esta relación, hablando de estas circunstancias, pues más simplemente cotidianas, ¿no? Tan humanas que suceden y no de las extremas que habíamos dicho. ¿Cómo podemos reconciliar? Miren, yo siempre empiezo o sea, parto del hecho de que debemos de tener claro que el simple hecho de parir no convierte a las mujeres en una divinidad. O sea, el acto de parir no hace que algo suceda, o sea, no es algo mágico que por sí mismo convierte en ese instante a la persona en otra. En perfecta. Uh-huh. Exactamente. ¿Vale? O sea, es como si la gente creyera que por sí mismo el acto de parir fuera mágico e hiciera que algo dentro de la persona cambiara, así de repente. Y que este cambio además, amiga, incluya sus frustraciones, dolores, carencias de la infancia, decepciones, etcétera. O sea, que el acto de parir cambiara todo eso de repente, dejaran de tener esas frustraciones, dejaran de tener esos dolores emocionales, esas carencias, nada más porque parieron un hijo, ¿no? Hablando de las mujeres, obviamente. Entonces digo, las mujeres siguen siendo las mismas, incluso las mismas que antes que cuando se embarazaran. O sea, ya tienen una historia de vida llena de circunstancias positivas y no tan positivas, ¿verdad? Y que son las que hicieron que sean hoy por hoy esas mujeres. Todo esto no lo va a cambiar el simple hecho de dar a luz. O sea, ¿qué tendría que ver una cosa con la otra? O sea, sí, ¿no? Es entender es entender nosotros como hijos que nos parió un ser humano. Exacto. Que sí es maravilloso. Claro. Que es un ser humano increíble, maravilloso. Sí. Pero
un ser humano al final que puede cometer un error. Claro, claro. Y que es un acto, y que el acto de dar a luz es un acto infinitamente maravilloso. Bueno, es que no hay palabras para poder expresar algo tan majestuoso como poder dar vida, ¿no? O sea, obviamente. Y todo lo que implica, pero una cosa es eso, es ese acto para lo que biológicamente estamos, ¿no? El cuerpo de la mujer está diseñada, y otra cosa es que por sí mismo eso borre toda huella del pasado, ¿no? De la mujer, que la haga sentir de repente frustrada o triste, o incluso también cosas positivas, ¿no? O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Es que vuelvo a lo mismo, es que como que romantizamos la idea, ¿no? La idealizamos, no sé cómo decir, de ser madre. O sea, en el hecho en el que tú te conviertes en madre, ya en ese momento tú ya no puedes gritarle al niño cuando se te acabó la paciencia, ya no puedes cansarte aunque tengas 3 noches sin dormir, ¿no? Ya no puedes, no sé, o sea, 20,000 cosas, ya no puedes porque ya sientes, ya tienes ese sentimiento de amor incondicional y absoluto hacia tu hijo, y entonces puedes aguantar carros y carretas y puedes aguantar noches sin dormir y que el niño no se calle y tú tengas que trabajar y te desesperas. Ya, o sea, todo eso pareciera que desaparece. Sí, en este sentido, por ejemplo, y fíjate que voy a decir una cosa, no es que las mujeres no lo puedan hacer. Ay, a ver, ¿no? Sí, claro. Porque las mamás nos han sacado, ¿no? Y bajo muchas circunstancias. Creo que aquí el enfoque va más encaminado a nosotros como hijos. Ajá. Que nosotros como hijos entendamos que no por el hecho de ser ellas mamás y nosotros hijos, ellas están incapacitadas para cometer errores, inhabilitadas para cometer errores, ándale. ¿no? Y que nosotros como hijos estamos en la obligación de recibir lo único maravilloso de ese ser humano que nos ha dado vida. O sea, ¿no? Toda su parte linda y bonita. Ajá. Exacto. Que para nosotros para nosotros como hijos tienen que hacer a un lado la parte negativa para entonces solo darnos y alimentarnos de la parte linda y positiva. Exacto. O sea, ¿cómo? Ese es el enfoque que nosotros como hijos tenemos que cambiar, claro, para lograr esta reconciliación, ¿no? Claro. Sí. Entender que un ser humano nos dio vida y nos está criando con las circunstancias, con lo que tiene. E insisto que las mamás sí son mágicas, ¿Sí? Porque generan luchan y hacen cambios y tratan de dar lo mejor, pero eso es a lo que tenemos que entender, que bajo ese precepto de nos dieron lo mejor, es que era con las circunstancias y con el material que en ese momento tenía. Exactamente, sí. Y mira, si lo entendemos así, podemos de verdad entender y llegar a la conclusión de que nada fue intencional, o sea, no era personal, no era contra nosotros, ¿sí te das cuenta? ¿Sí? O sea, no es ay, pero es que a mí no me quiso y quiso más a mi hermano, ay, pero es que como a mí no me llevó a tal escuela, o a mí no me compraba esto cuando quería, o a mí no me felicitó cuando le enseñé mi dibujo de la primaria, entonces es que a mí no me quería, a mí no me daba esa atención, a mí me rechazaba. No, o sea, a ver, no, espérame tantito, o sea, no es personal. O sea, los papás, igual que nosotros como hijos, también dan ese amor, incluso, ¿no? Increíblemente, pero lo dan desde también sus dolores emocionales, sus carencias de la infancia, sus heridas, también desde ahí lo dan porque son humanos y las tienen, igual que nosotros, ¿no? Y también lo dan desde sus sueños, ¿no? Habrá en ciertas ocasiones, circunstancias que también nos dieron esa parte muy bonita desde sus sueños, desde sus anhelos, desde toda esa parte sana. Pero eso es muy venido de estas vivencias que ellos ya tenían. No lo hacía por fregarte a ti, o sea, porque tú eras insoportable y entonces no te quería a ti. No, es que no tiene nada que ver con eso. Sí, ¿no? es que de repente nos es difícil como hijos comprenderlo. Porque Claro. en ese momento, fíjate, porque en ese momento que vivimos esa situación que nosotros percibimos como rechazo, ese fue el mensaje que en ese momento percibimos y por lo tanto eso se nos quedó en la mente hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí. ahora es entender que ese de, sí está muy bonito tu dibujo, pégalo en el refri aunque no lo vio, no fue un acto de decir, lo voy a hacer sentir mal, no viendo su dibujo y diciéndole que está muy bonito y lo pegué en el refri aunque no lo pegue. Claro.
O sea, Claro. no era con Sí. esa intención ni con ese dolo. Simplemente que a lo mejor en ese momento estaba pensando en cómo pagar la cuota, cómo pagar la colegiatura, cómo comprarte zapatos o no sé. Sí, sí, total y absolutamente. Sí, 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 tienes toda la razón. Y fíjate, y no es que por eso justifiquemos, ¿no? O pretendamos justificar todo en ellos. No, porque bueno, evidentemente los seres humanos somos perfectibles, podemos ir mejorando, puliéndonos, etcétera. Pero aquí también habría que voltear a vernos a nosotros, ¿no? Y como hijos, es decir, ¿y nosotros qué hacemos para también ser mejores hijos? Porque si nosotros también somos perfectibles, igual que ellos como humanos, pero a ellos les exigimos más y a nosotros ya no tanto, ¿verdad? A nosotros ya no nos volteamos a ver. Entonces, habría de verdad que ver esa parte que también a nosotros nos toca, porque es muy fácil juzgar y poner el dedo hacia enfrente, hacia los padres, porque se supone que por ser los padres, por ser los que tenían los recursos emocionales, económicos, los que fueran, para darnos todos, es a los que les tocaría hacer esa parte perfecta y a nosotros no, nosotros estamos solo en la posición de recibir. Pues no es cierto. Digo, eso quizá de niños, ¿no? Ya hasta cierto punto, pero a esta edad, también qué parte nos, o sea, ¿qué nos está haciendo falta para ser mejores personas? Y en eso incluye también ser mejores hijos y dejar de estar cargando solo toda la balanza para el otro lado. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque al final de cuentas es una relación de dos, ¿no? Claro. En este caso, independientemente de que los papás tengan 5 hijos, bueno, pero estoy hablando de mi relación con ellos, porque es mi percepción hacia con ellos, ¿no? Así es. Y es que al final de cuentas, nosotros somos resultado de esa crianza, ¿no? Claro. Es decir, así como nosotros de alguna forma nos atrevemos a criticar esa forma de enseñanza, no hay que olvidar que en algún momento nosotros también seremos en algún momento papás, ¿no? Claro, sí. Y a lo mejor no vamos a, es bien común no decir, no voy a repetir los mismos errores de mi papá. Bueno, estoy segura que no los vas a repetir, pero vas a repetir otros, ¿no? Exactamente, sí, vas a cometer otros. Y que además eso ni es tan cierto, amiga. Eso, ¿cómo lo oigo? No, es que yo no voy a hacer lo que mi papá hizo. Yo no voy a abandonar a mis hijos como él los abandonó. Es que yo no voy a hacer como mi mamá era. Eso es de las frases más sonadas, siempre digo, ¿no? Del top 10 de frases que escucha uno en terapia, muy común. Y termina uno haciendo lo mismo porque no trabaja uno justamente esta parte de sanación o de reconciliación con los padres. Entonces, cuando uno la trabaja es mucho más fácil que no se repita a que sí se repita. Y entonces, efectivamente, ¿no? A ver, quisiera ver yo que cuando se repite, a ver, que no nos juzguemos como a ellos. Exacto, que cuando se repite primero, a ver si te cuestionas de la misma forma. Exacto. Porque para empezar ni lo vas a ver. Claro, ¿no? claro. Porque ese es tu único referente de crianza. Exacto. Entonces no lo ves. Sí. ¿No? Y si no fuera ese referente, sería otro también, o sea, en donde también hubiera carencias o algunas faltas, o sea, ¿por qué? Porque somos humanos, o sea, por sí mismo es inevitable crecer con eso que en su momento percibimos como alguna carencia o como algo que no tuvimos, ¿no? Emocional o como sea. Sí, pero aquí lo importante es que cuando crezcamos haya una diferencia. Si no, ¿de qué sirve que yo crezca físicamente si emocional y mentalmente no crezco? Como para entender que en su momento eso que percibí como carencia realmente no lo fue, o no necesariamente lo tuvo que haber sido, ¿no? Que fue la percepción de ese niño a esa edad, porque no tenía los recursos intelectuales para poder entender el contexto de alrededor, ¿no? Como el ejemplo que pusiste del dibujo. No es que no le importe, es que estaba pensando en cosas que para ella o para él eran más importantes y que tenían que ver conmigo, además. Pero pues el hecho de que yo no lo supiera de niño o no lo pudiera entender no quiere decir que no me estaba dando esa atención o ese reconocimiento que yo quería en ese momento. Pero claro, se supone que cuando somos adultos pues ya tenemos esa capacidad de reflexión y hay que usarla para decir, bueno, igual y muchas de esas circunstancias mi mamá o mi papá estaban más preocupados por otras cosas y también que tenían que ver conmigo que el sentarse a jugar conmigo, ¿no? En la tarde, un rato. Entonces, sí, o sea, creo que hay que aprender a ser realistas de lo que se puede dar ante lo que se tiene. Y en ese sentido podríamos dejar de juzgar tanto
y podríamos comprender y ser un poco más compasivos, ¿no? Tal cual, y preguntarlos sin miedo a la respuesta. Claro. Y sobre todo ser maduros en la respuesta, Para ¿no? aceptarla, que vamos a obtener. Sí, sí. Que llegues y preguntes, mamá, papá, ¿por qué cuando tenía 9, 10 años y te hice el dibujo tal y no lo pegaste, ¿te acuerdas? A veces los papás ni se acuerdan, claro, ¿no? Porque exacto. fue algo tan Sí. tan que no lo hicieron con esa intención de molestar, que evidentemente Claro. no lo guardaron en esa parte de la intencionalidad, ¿no? Exactamente. Muy probablemente digan, ay, no me acuerdo, ¿no? Claro. Pero claro. incluso de ellos de repente sales pero no fue con la intención Claro. que tú la sentiste. Exacto. A lo mejor en ese momento estaba pensando en otras cosas que, como bien lo dices, tenía que ver contigo. Claro. Y ya, pero sí, atreverse a preguntar, Claro, ¿por qué no? Claro. Oye, mamá o papá, es que yo me acuerdo que, no sé, desde los 9 años me dejaron de hacer fiesta de cumpleaños con todos mis amiguitos. ¿Por qué? Ah, pues es que no había el dinero en ese momento, acuérdate que cambiaron a tu papá de trabajo o qué sé yo, y pues entonces tuvimos que abstenernos de eso, ¿no? Entonces, y como bien dices, tener la madurez para aceptar esa respuesta, y decir, ok, no decir, ay, no, pues a ver cómo lo hubieran hecho, ¿no? Casi, ¿no? Porque mis amiguitos sí tenían fiesta y yo sentía horrible. Bueno, es esta madurez de, ok, no se podía eso, pero por lo menos, pues no me dejaron no me dejaron de pagar una colegiatura para estudiar, que finalmente es de lo que ahora vivo, por ejemplo, ¿no? De mis estudios. Es decir, el ser humano está muy dado a abocarse a lo que falta y no a lo que tiene. Y ese es uno de nuestros grandes errores porque nos hace que vivamos en la frustración de, ay, pero es que ¿por qué no me dieron? Y lo que sí, y eso que sí te dieron, ¿qué ganancias te ha traído? Y cuando se da uno cuenta que son muchas, entonces deja de ver uno como grandes carencias, a las carencias que hubieron y que a lo mejor ni fueron tan grandes. Pero es que vivimos con estas pretensiones de la perfección, de la totalidad, ¿no? De todo así, unas exigencias tremendas. ¿Cómo puedes seguirte lamentando por algo que sigues exigiendo de algo que ya pasó y que no se puede de alguna manera como regresar el tiempo? Claro. Para que te digan, pues pude haberlo hecho, ¿no? Claro. Es que yo digo, fíjate, amiga, si nos pusiéramos en ese plan, lo que no nos podrían exigir otros a nosotros. Amigos, hermanos, incluso nuestros propios padres, lo que no nos podrían exigir. O sea, si nos ponemos en el plan de, es que el otro debe darme, o sea, porque le corresponde, porque se supone que si me ama, entonces tiene que... No, bueno, entonces lo que no le exigiría yo, pero a la pareja, pero a mi amiga, pero a mi amigo, pero, ¿no? O sea, no, o sea, es mi cumpleaños y me vale que estés trabajando, tú eres mi amiga y tienes que estar en mi fiesta y así te corran, ¿no? Porque necesito de tu compañía. Bueno, o sea, entonces, ¿a qué niveles de peticiones vamos a llegar solo porque creemos que el otro tiene que satisfacer esos caprichos, porque yo le llamo hasta cierto punto caprichos, ¿no? Para saciar ciertas necesidades emocionales y que ni siquiera son tan relevantes. O sea, hay que aprender a vivir con ciertas situaciones, o si le quieren llamar carencias, pues sí, con ciertas carencias, porque no tendrían que verse, ni vivir, ni sentirse del tamaño que se sienten, porque no lo ameritan, ¿no? Ok, bueno, ahora, además, aquí viene otra cosa, amiga, que también es bien importante. O sea, debemos de recordar que todos nacemos con cierto temperamento. O sea, el temperamento es nuestra forma de ser o nuestra personalidad, pero heredada, o sea, biológicamente, ya la traemos en la sangre. Y ese temperamento hasta cierto punto, incluso hasta determinada edad, define esos lenguajes o esa forma de amor que más nos agrada. Es decir, habemos personas a las que nos encanta y nos fascina el apapacho desde que nacemos, ¿no? Ves al bebé que no para de llorar porque le encanta estar en los brazos de mamá. Y hay otros bebés que desde que nacen lo que no soportan es que los carguen. O sea, es decir, todos somos tan diferentes. Tenemos el lenguaje de amor en cada uno de nosotros es muy diferente. Hay quien necesita que le exprese más el amor con palabras que con cercanía física, ¿no? En fin, entonces también hay que tomar en cuenta eso. A lo mejor el lenguaje de amor que hasta por nacimiento ya traigo no coincide con el de mi mamá o el de mi papá, y entonces no por eso quiere decir que no me quisieron, porque sentí que no me lo expresaban. No, sí me lo expresaban, pero a través de su lenguaje de amor, ¿no? Hay papás que no son nada, o mamás que no son nada efusivas físicamente hablando,
Y no por eso vas a decir, es que mi mamá no me quiso porque no me abrazaba o porque no me decía te amo 5 veces al día. Bueno, pues es que cada quien tiene su propia forma de expresar amor, pero a lo mejor te consentía mucho, te compraba lo que querías, ¿no? O se dedicaba prácticamente a ti todo el santo día, estaba en la casa. Y bueno, hay formas de expresar el amor. Entonces, si no aceptamos que muy probablemente la forma de amor o el lenguaje de amor que tenía mi madre o mi padre para conmigo era diferente a la mía, y que simplemente, y que el amor estaba, pero que yo en su momento no lo percibí porque era de otra manera, eso es otra cosa. Lo tengo que tener claro. O sea, yo creo que aquí más bien es una apertura y una disposición de mente, ¿no? Y del corazón, de decir, bueno, no quiere decir que no haya estado o que nunca estuvo. Simplemente quiere decir que en su momento no lo percibí. Y esto que mencionabas del temperamento, o sea, hablando del concepto de temperamento que lo heredamos, híjole, sí hay que tener como cuidado porque al ser heredado de alguna forma, pues es como si estuvieras juzgando algo que de alguna u otra manera tú estás propenso a hacer. Claro. Porque al ser algo que ya traes... Exacto. Es muy probablemente que lo repitas. Claro. Y entonces, ahora sí, como dice ese dicho, con la vara que midas, serás medido. Ay, sí, es cierto, tienes toda la razón del mundo, sí. Sí, o sea, realmente, fíjate, hay pacientes que me dicen, no, es que, no sé, ¿no? Mi mamá no me abrazaba y luego se iba todo el día a trabajar y bueno, ya pregunto ahí ciertas cosillas para indagar acerca de la vida y, oye, y ¿cómo te iba con los Reyes Magos? Oye, y no sé, ¿y en dónde estudiaste? Oye, ¿y qué tal tus cumpleaños? No, pues, bien, no, pues muy bien, no, pues no sé qué. Y yo digo, bueno, si eso no fue amor, entonces ¿qué fue? O sea, pero es que no, pero es que queremos que sea de la forma en que nosotros quisiéramos. Y es cuando dices, a ver, y si fuera de la otra, y si se hubiera pasado todo el día papachándote, ay, no, pero cuando eran mis cumpleaños no me hacía una fiesta como se la hacían a mis amigos. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Y la respuesta sería, ¿qué quisiéramos? Todo. Quisiéramos que fuera todo, pero que fuera el apapacho, pero que además me dieran lo que yo quería económicamente, pero que además me reconocieran. No. Los papás no están capacitados para dar todo, porque nadie como ser humano puede dar todo. Y hasta cierto punto creo que tampoco están obligados a dar todo. Sí, es cierto, tienes toda la boca llena de razón. Es en la medida que tú también hagas tu parte como hijo. Claro, ¿no? claro. De alguna forma de que hagas tú esta función y que cumplas con estas obligaciones que como hijo te corresponden, así Exacto. como los papás tienen obligaciones nosotros como hijos. Bueno, tú estás preguntando por estas obligaciones de padres. Bueno, ellos también tienen derecho de preguntarte tus obligaciones como hijo. Claro. Y entonces, sí. En la medida que se exija y en la medida que uno dé, pues está en la medida que uno recibe. Sí, es que pareciera que esta relación padres e hijos es como, o sea, pareciera que o culturalmente nos ha enseñado que los hijos estamos y debemos estar en la posición solo del recibir. Del recibir. ¿Te fijas? Sí. Ay, qué conveniente, ¿no? Ay, porque como soy niño, porque soy chiquito y porque por jerarquía ustedes son los que están arriba y tienen el poder para dar. Entonces yo nada más me aplasto a que me den y que me den, me porte bien o me porte mal. Y no, eso es un error tremendo. O sea, eso no es cierto, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que lo maravilloso de las relaciones humanas y sobre todo lo aplicable en las relaciones padres e hijos es que más allá de que nos hayan dado lo que nos dieron de la forma en que pudieron, más allá de eso, lo maravilloso es que sí nos dieron lo mejor que tenían. Sí. Y lo que eran ellos. O sea, eso me queda claro. O sea, y que eso mejor que tenían y que lo dieron al máximo, decidieron dárnoslo a nosotros y no a nadie más. O sea, a pesar de que también tenían familia, ¿no? Hermanos, primos, amigos, papás, es muy probable, digo, la gente con salud mental adecuada, ¿verdad? Es altamente probable que todo estuvo mucho más cargado hacia para con los hijos, ¿no? O sea, darles lo que mejor que tenían y que podían. Entonces, ¿qué mayor amor que ese? O sea, eso es lo que tendríamos que agradecer. Sí, es como si, por ejemplo, no sé, se me ocurre este ejemplo de yo tengo hambre, ¿no? Y mi tío, es decir, hermano de mi mamá, de mi papá, tiene hambre, y entonces mis papás deciden alimentar al tío antes que a mí.
ahí sí ya pregúntate cuál era su concepto de amor, ¿no? Claro. Pero si esta tensión, si estas cosas que tenían, fuimos nosotros prioridad. Exacto. Sí. Sí. Sí, y aunque haya sido una torta de jamón para todo el día, o sea, lo que tenían para darnos en esa ocasión, ¿no? Que no había para comer, pero decidieron dar esa torta de jamón a mí y no al tío. Eso es, o sea, no me pudieron dar, no sé, un manjar porque no tenían pero eso que sí tenían, aunque parecía muy poco, fue destinado para mí. Aunque ellos se quedaron con hambre y el tío también, ¿no? Eso, exactamente, qué bonita analogía, exactamente esa es la relación padres e hijos. Así es como tendríamos que percibirla, ¿no? Volvemos a lo mismo, a excepción de casos extremos, pero de no ser así, eso es como tendríamos que percibirlo a nuestros padres, ¿no? Eso que nos dieron. Así es, amiga. Fíjense, yo creo que cuando podamos entender esto, en vez de sentir enojo contra ellos, amiga, sentiríamos compasión. Y en vez de tener reclamo, tendríamos ternura para con ellos. Y nos daremos cuenta que ellos han sido siempre los mismos. O sea, siempre hemos tenido los mismos padres. Porque de repente cuando en terapia se trabaja esta relación entre padres e hijos, bueno, sobre todo que los hijos son los que vienen ya jóvenes o adolescentes, y empezamos a trabajar, nos damos cuenta que hay una muy mala relación y trabajamos esta parte, de repente cuando los hijos recuerdan ciertas situaciones, como que se vuelven a enojar, ¿no? O se vuelven a sentir heridos, etcétera. Y yo les hago ver, bueno, son exactamente los mismos padres que has tenido hasta ahora. O sea, no ha habido una diferencia. Han sido las circunstancias del momento lo que hizo que en ese momento y decidieran eso y lo que hace que hoy decidan otra cosa, ¿no? O, en fin, vaya, o sea, básicamente es eso. O sea, entender que no tendríamos por qué esos padres a los que en algún momento de nuestra infancia sentimos amar tanto, y que a lo mejor idolatramos en algún momento de nuestra infancia, ahora los veamos diferentes, como esos, no sé, esas personas, no sé si decir, no malas, pero bueno, que no nos están dando, como esos padres incompletos que no nos apoyan, etcétera, etcétera, porque realmente son y siguen siendo y serán siempre esos mismos padres a los que en algún punto de mi infancia quise tanto. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, van actuando conforme a las circunstancias y nosotros, al ir creciendo y teniendo ya entendimiento, sí nos vamos influenciando por la cultura que nos va diciendo eso que no te dio, no, eso estuvo mal. O, ay, ¿por qué no te compraba aquello? O, ¿por qué no te trataba así? Ay, no, qué mal. Y entonces vamos como modificando ciertos pensamientos en vez de al contrario, que la vida adulta nos dé esos recursos para entender que eso fue lo mejor que nos pudieron dar y retornar nuevamente a ese sentimiento de amor tan genuino que les teníamos cuando éramos niños, ¿no? Sí, o también entender que sí puede haber un cambio de alguna forma en los papás. También, exacto. Pero hay que verificar y estar bien atentos en las circunstancias en las cuales hubo cambios, ¿no? Okay. Es que tanto los hijos como los papás somos sujetos a cambios y aprendizajes, claro, y a evolución. Claro. Entonces, puede ser que los papás hayan sido de alguna forma, pero por una circunstancia aprendieron otra cosa y entonces se van modificando. Sí, bueno, también entender eso y no juzgar de, güey, ¿por qué cuando yo era niño no eras así? ¿No? Ajá, claro. Bueno, sí. porque las circunstancias eran así, o claro, yo no sabía esto en ese entonces, ¿no? Yo lo ignoraba en la totalidad, ahora lo aprendí y trato de remediarlo. Claro, por supuesto. Y decir, bueno, a eso nos referimos con el aceptar las circunstancias. Claro. Que reiteramos, son cuestiones de entender que no fue con esta maldad, hay que revisar las que definitivamente aquí no caben como situaciones que ya dijimos de maltratos. Claro, ¿no? Uh-huh, exacto. Sí, pero que sean maltratos, lo voy a decir así, reales. Ajá. No ajá. Desde desde una perspectiva equivocada, propia. Subjetiva, ¿no? Ajá, claro. Sí, claro. Sí, y no lo decimos por minimizar el sentir, ¿no? De nuestros humanos que nos escuchan, no.
pero sí hay cosas que son verdaderamente, o sea, realmente, en la realidad, atroces. Así es, y como bien dices, no es con la intención de minimizar el sentimiento, porque por algo lo están sintiendo, Claro, por algo claro. lo percibieron así. Claro. Solo la intención es, bueno, es dar un punto un parámetro de comparación, Claro, ¿no? claro. Sobre lo que fue, o bueno, si era una situación muy importante en la cual faltaron, bueno, preguntar Exacto. y sanar. El objetivo es esta reestructuración para la reconciliación con nuestras figuras paternas. Claro. Ahora, ¿te imaginas también qué historia de vida pues también tuvieron nuestros padres? En la actualidad, hoy por hoy, amiga, tenemos 20,000 herramientas de que echar mano, ¿no? Si no sabemos cómo hacer las cosas, ¿no? Como padres, como lo que sea. Entonces, que 20,000 talleres de psicología, que podcast, que hay lo que quieras, libros, todo, cursos, todo. O sea, la psicología está muy, muy en boga, afortunadamente, ya en la actualidad, ¿no? Ya es una herramienta muy, muy común. Terapia, no se diga, ya para todo, pues te pago la terapia, pues me voy a la terapia, pues no sé qué. Entonces, afortunadamente es algo que ya nos tocó, pero en la época de nuestros padres, pues no había esas herramientas. O sea, exacto. Entonces, pues también. Sí, y si bien es cierto que nadie nace sabiendo ser papá, claro, pero efectivamente las herramientas son distintas. Claro, ahora, claro. ¿no? Y fíjate que algo en particular que a mí me ha tocado ver muchísimo, la mayoría de los casos, es que eso de lo que se quejan los hijos, los papás lo sufrieron 5 veces más. Sí, o sea, de verdad, o sea, realmente a veces hasta me asombra y digo, ay, ¿cómo no estás peor? Sí, para lo que tu mamá vivió o tu papá vivió, a ti te hubiera ido peor emocionalmente, ¿no? O sea, digo, y no, o sea, realmente digo, dentro de sus posibilidades, y no sé con qué recursos, porque ni psicología había en esos tiempos, qué bárbaros, o sea, pudieron sacarlos adelante, y tan es así que en ese momento está el muchacho o la muchacha o el joven en terapia, ¿no? Ya sea que se la paguen o pagándose ellos su terapia porque finalmente fueron independientes, porque finalmente tienen algún grado de conciencia como para venir a pedir ayuda. Entonces digo, entonces tan mal no lo hicieron, ¿no? O sea, sí, es cada quien con sus circunstancias. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Pues bueno, y también, bueno, ya como para lo último, a mí va, yo creo que tenemos que entender que nuestros padres siguen siendo los mismos, esos que nos dieron vida y en nuestros primeros años de vida, ¿no? Nos cargaron, estuvieron con nosotros, siguen siendo los mismos. Los que creo debemos de cambiar y de ser otros seríamos nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de abrirnos para aceptar ese amor que a su manera nos dieron. O sea, es decir, ya no debemos de ser esos muros en donde no nos permitamos sentir el amor que hasta en la actualidad y hasta este momento ellos nos siguen manifestando de muchas formas, y que por el hecho de no ser de la forma en que quisiéramos, nos negamos a sentirlos, a sentir ese amor. Entonces yo creo que simplemente es eso, ¿no? Ese cambio debe de venir en nosotros, de abrir nuestro corazón para poder sentir ese amor que muy probablemente está pues prácticamente todo el tiempo, y que no hemos querido o no nos hemos dado el permiso de sentirlo y aceptarlo así como viene, como es, ¿no? Bueno, pues ya para concluir, bueno, algo que habíamos ya dicho, ¿no? Amiga, que dijiste muy sabiamente, pues tan simple como cuando tengan hijos. No, pues entender que eso, los papás son humanos, que nosotros somos humanos, uh-huh, y que de alguna manera nosotros cuando seamos papás vamos a cometer errores. Si claro, bien, como decíamos, no los mismos, pero sí otros. Claro. Y de alguna manera estos hijos también nos reclamarán a su manera lo que ellos están percibiendo. Y eso es el ciclo, ¿no? Exacto. Pero sí. La idea es que nosotros tengamos paz con nosotros mismos. Así es. Entonces, lo que podemos hacer es esto, es preguntar, es cuestionar, es, oye, ¿cómo sucedió? Oye, cuéntame cuando te ibas, claro, cuéntame qué estaba sucediendo en ese entonces, claro, porque yo me acuerdo. Y entonces esta idea que nosotros tenemos preconcebida, sí, y por el cual se generó este sentimiento,
va a cambiar. Claro, y ahorita que dices eso, me atrevería a decir, además de atrevernos a preguntarles, ¿no? Oye, ¿qué pasó en aquella situación que me acuerdo? También nos deberíamos de atrever a conocer un poco más de su vida de ellos, de su infancia. Es una tarea que a menudo les dejo a mis pacientes cuando estamos trabajando esta situación, ¿no? De la relación madre-hijo, que investiguen cómo fue la infancia de su madre, cómo fue la infancia de su padre, y mientras más detalles mejor, porque encuentran muchas cosas que de verdad se quedan sorprendidos y de verdad dicen, es que ahora entiendo, o sea, ¿cómo me iba a poder dar eso? Es que incluso hay quien, ¿no? Se le salen las lágrimas por decir, me dan ganas de abrazar a mi madre porque cómo pudo haber vivido eso, aguantar eso, y eso no lo hizo conmigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, creo que es necesario también indagar un poquito para ser compasivos y atrevernos a verlos con los mismos ojos que veríamos a cualquier otra persona que vivió ese tipo de infancia o esas circunstancias. Sí, y pensar en yo qué hubiera hecho, ¿no? Claro, en yo cómo hubiera actuado, exacto, yo cómo lo hubiera solucionado, y probablemente la respuesta nos sorprenda, ¿no? Sí. Y entonces, aunque no lo hayamos vivido como tal, pero Claro. tal vez nos acerque un poco más esta idea de empatía. Exacto. Ay, qué bonito lo dijiste. Sí, amiga, tienes absolutamente toda la razón. Bueno, perfecto. ¿Cómo ven, humanos? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Así es. Pues, Este es otro punto que tal vez en algún momento, como todos humanos, debemos trabajar. Sí. Si tenemos algún tipo de sentimiento con nuestros papás, pues es buen momento, buena oportunidad para preguntarnos esto, y pues sobre todo liberarnos un poco de estas ideas que pueden ser erróneas. Así es, ¿no? Por supuesto. Y bueno, si para eso necesitan terapia, ya saben, estoy a sus órdenes. Entonces, bueno, ahí nos dejan su mensajito en las redes sociales y ya yo me contacto con ustedes. Así es, escríbanos por favor en las redes sociales. Coméntenos, díganos alguna duda. Estamos obviamente preguntas. También pendientes sobre temas que quieran que abordemos. Claro. Pues vamos, esta interacción tan bella que hasta este momento se ha dado en nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo que nos escriban todos sus comentarios. Los respondemos a la brevedad cuando podemos, pero siempre es con mucho cariño. Claro, ¿no? Que sí, por supuesto. Pues les mandamos un fuerte abrazo, agradecemos el que nos permitan ser escuchadas una vez más, y recuerden seguirnos en las redes sociales, compartir, suscribirse. Exacto, activar la campanita. Para que les llegue todo lo nuevo. Exactamente, así es. Así es, humanos. Pues muchas gracias, les mandamos un abrazo, y esto fue Humanamente Hablando de Humanos. Adiós. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Humanamente y activar la campanita para no perderte las novedades. Acompáñanos también a través de Facebook, Instagram y Spotify. En todas regálanos un like y ayúdanos compartiendo. No te olvides.